Muy bien, pues hoy es domingo 20 de abril del 2025 y estaremos cubriendo, con el favor de Dios, Marcos 10 del 13 al 31. He titulado este mensaje, Lo imposible hecho posible. Lo imposible hecho posible. Vamos a Marcos 10 a partir del versículo 13. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, Señor, nuevamente estamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de tu ayuda. A mí para exponer tu palabra, Señor, y a cada uno de los oyentes para recibirla y atesorarla en su mente y en su corazón y responder en fe a esta tu palabra. Glorifícate, Señor, en todo esto, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La pregunta sigue presente, la misma pregunta que hemos estado planteando desde el inicio del Evangelio de Marcos, y es ¿quién es Jesús? Una pregunta que estaba tan presente mientras el Señor Jesucristo caminaba por este mundo como lo está el día de hoy, especialmente en estos días en los que se conmemora un aniversario más de su pasión, muerte y resurrección. ¿Quién es este hombre? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? A lo que Pedro respondió correctamente diciendo, tú eres el Cristo. Recordarán que cuando Pedro respondió de esta manera, Jesús lo reprendió. Y además les dijo que le era necesario padecer, ser desechado por los líderes religiosos, ser muerto y resucitar. Y Pedro mismo
reprendió al Señor diciéndole, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sus discípulos no lograban comprender lo que Jesús les estaba tratando de enseñar acerca del propósito de su venida y la necesidad de su muerte. De la misma manera que el día de hoy muchísima gente se siente tan identificada con la pasión de Jesús, especialmente en esta época, pero que no logra comprender las implicaciones de lo que sucedió hace más de 2000 años en Israel. Es impresionante lo que mucha gente hace en estas fechas para sentirse, pues tal vez un poco más espirituales, más identificados con Jesucristo, con sus sufrimientos y su muerte. Llevan a cabo sacrificios personales, ayunos, peregrinaciones, participación en representaciones de la pasión, lamento por los hechos tan trágicos, realizar una serie de promesas y tantas cosas más como esas. Y uno ve todo esto y dice, realmente parecería que entienden el significado de lo que Jesús vino a hacer y las implicaciones eternas de todo esto. Están realmente, al parecer, tan cerca de comprender, pero al mismo tiempo tan alejados de entender la verdad, de entender la trascendencia y las implicaciones de los hechos. Y el problema está en la manera en la que la gente se acerca a Cristo. La manera en la que nos acercamos a Cristo, lo que creemos acerca de Él, así como lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Creemos que estamos más o menos bien delante de Dios y tan solo necesitamos una ayudadita para llegar al cielo. O reconocemos que estamos completamente perdidos e imposibilitados y acudimos a Cristo para que nos salve. En el Evangelio de Marcos nos presenta dos relatos en esta sección, dos relatos que contrastan la manera de acercarse a Cristo y que ayudan a contestar la pregunta del joven rico: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y esa es la actitud con la que mucha gente se acerca a Dios y se acerca a Jesús. Por un lado, tenemos un incidente en el que unos niños son presentados a Jesús y los discípulos reprenden a los padres de esos niños, lo cual Jesús aprovecha para dar una enseñanza acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño, es decir, con una fe sencilla, una fe simple que no pretende aportar nada, sino tan solo arrojarse a la gracia de Cristo. Por otro lado, relata la conversación de Jesús con un hombre rico que desea saber qué le hace falta para heredar la vida eterna. Y que al ser animado por el Señor a vender todas sus posesiones, dándolo a los pobres y así tener tesoro en el cielo, el hombre se retira entristecido, lo cual Jesús aprovecha para enseñar la imposibilidad de la salvación sin abandonar todo aquello que impide seguirlo. Dos historias que nos muestran dos maneras distintas de acercarse a Cristo. Una que resulta en ser incluidos en su reino y la otra
que deriva en excluirse de la salvación. Veamos en primer lugar el pasaje de los niños, de los versículos 13 al 16, y que he titulado esta sección Descansando en la gracia. Cuando los discípulos reprenden a la gente por traer a sus hijos para que Jesús los bendiga, Él responde con indignación e insiste en que se permita a los niños acercarse. El reino de Dios está hecho de gente como ellos, que no tienen nada que aportar más que una fe sencilla, completamente dependiente de la gracia de Cristo. Dice el versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Lo que resalta aquí es la actitud de los discípulos hacia aquellas personas, seguramente los padres de esos niños, que deseaban acercar a sus hijos ante Jesús para que los bendijera. Una práctica muy común en el judaísmo. La edad de los niños no es muy clara en el relato de Marcos, pero Lucas usa un término distintivo para infantes o niños de temprana edad. Y vemos una vez más el orgullo e incapacidad de los discípulos para comprender la misión y el propósito de Jesús. Es obvio que no han aprendido la lección que Jesús les enseñó anteriormente, que recibir a un niño es como recibirle a Él, y recibirle a Él es como recibir a Dios, que fue quien lo envió. La ironía es que ellos consideraban que estaban protegiendo a Jesús al evitar que se distrajera con tantas personas, ¿verdad? Sobre todo estas personitas que no distinguen entre la mano derecha y la izquierda y que no pueden aportar nada. Jesús responde a la acción de los discípulos con indignación y aprovecha la situación para una enseñanza muy importante. En el versículo 14 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La palabra se indignó es un término fuerte que denota una gran molestia. Y eso habla de lo serio, ¿verdad? Que fue para Jesús esta acción imprudente de sus discípulos. Como hemos comentado anteriormente, los niños en aquella época eran considerados carentes de estatus social y menospreciados en los círculos de los adultos y mucho más en los círculos de los eruditos. De manera que Jesús afirma que el reino de Dios pertenece a los que son como niños en su fe. Y al decir, porque de los tales es el reino de los cielos, está diciendo que el reino de Dios es para los que son como ellos. Es decir, los que se acercan a Él sin la pretensión de aportar algo, completamente arrojados a su gracia, lo cual explica en el versículo 15, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con un fuerte énfasis, Jesús explica que el que no reciba el reino como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Por qué? Porque recibir el reino como un niño significa recibirlo en completa dependencia de Dios y solo por gracia. No hay nada que el bebé, el infante pueda hacer para lograr su salvación. Esta enseñanza de Jesús tiene un paralelismo con las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, donde dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir,
La salvación la obtienen quienes se consideran completamente desposeídos de cualquier mérito o recurso para alcanzarla. No es lo que tú aportas, no es lo que tú puedes traer delante de Dios para ganarte su favor, sino es lo que Él está dispuesto a darte. En otra ocasión registrada en Mateo, dice Mateo 18, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos contendían acerca de quién era más importante. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la actitud con la que alguien puede entrar al reino de los cielos. Es decir, no entran los que creen que tienen méritos, los grandes e importantes, sino los que se arrojan en las manos del Salvador sin nada, absolutamente nada que aportar. Y para confirmar lo que estaba diciendo Jesús, comenzó a tomar a los niños para bendecirlos. Versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En señal de que eran recibidos por Él y estaban recibiendo la bendición de Dios. En fuerte contraste con la exclusión de los discípulos, Jesús recibe cálidamente a los niños, ilustrando su enseñanza al recibir y bendecir a aquellos que el mundo no considera merecedores ni siquiera de su tiempo y su atención. Los niños son recibidos en el reino porque ellos son los que mejor representan la confianza y la dependencia de Dios sin jactancia alguna. Y la manera en la que Jesús bendice a los niños aquí no es un ritual litúrgico formal, sino una ilustración de lo que está argumentando a través de la forma tradicional de impartir una bendición. Esto de ninguna manera apunta a que los niños deben ser bautizados para entrar en el reino de los cielos, porque no hay ninguna evidencia bíblica al respecto. Cabe comentar que los niños no reciben la bendición del Señor por ser inocentes o puros. Muchas veces los consideramos, ¿verdad?, como si fueran realmente puros, pero no es así. Ellos reciben la bendición porque son objeto de su gracia al no poder aportar nada para su salvación. De hecho, la Biblia enseña que todo ser humano es pecador desde su concepción. En el Salmo 51, David medita y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La idea de que los niños nacen moralmente neutrales no tiene ningún sustento bíblico. Son corruptos, o si quieren llamarle corruptitos, no hay problema. Inclinados al pecado desde el principio. Y solo les toma un poquito de tiempo para demostrarlo. ¿Sí o no? Inmediatamente sale el egoísmo, ¿verdad? ¿De dónde surge? Pues de un corazón inclinado al pecado. A lo largo de la historia de la iglesia ha existido la opinión de que los niños son moralmente inocentes y puros hasta que ellos eligen pecar. Sin embargo, antes de que tenga la edad para discernir las implicaciones espirituales de sus actos, cuenta con la gracia de Dios para salvación. Un niño que muere en la edad de la inocencia va al cielo no por ser bueno, sino porque Dios le extiende su misericordia. ¿Y qué edad es esa? No se puede generalizar, porque la Biblia no habla de una edad en particular. De ahí que Dios manda a los padres
enseñar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, ¿verdad? Dios nos manda a predicar el evangelio a nuestros hijos, porque no sabemos cuándo el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado en ellos y darles nueva vida para salvación. Así que habiendo transmitido el mensaje de que solo aquellos que reciban el reino de Dios como un niño entrarán en el reino, solo en completa dependencia de la gracia de Cristo. Ahora Marcos nos presenta la historia de un hombre que era muy rico y que se presenta ante el Señor con una larga lista de virtudes, preguntando qué es lo que le falta para heredar la vida eterna, quedando evidenciado que lo que le falta es precisamente lo más importante: abandonarse en las manos misericordiosas del Salvador, con una fe simple, sencilla, como la de un niño. Y eso nos lleva al siguiente encabezado que he titulado Persiguiendo lo imposible, de los versículos 17 al 22. Persiguiendo lo imposible. Y quiero comentar que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, presentan ese relato inmediatamente después del de los niños, por lo cual podemos pensar que están así para resaltar las dos formas distintas de acercarse a Dios. Veamos el versículo 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, como hemos comentado, se dirige a Jerusalén, y es en ese trayecto que se presenta a alguien a quien Marcos solo se refiere como uno, y que más adelante dará a conocer que es alguien muy rico. Mateo se refiere a este personaje como un joven, y Lucas como un hombre principal, alguien influyente. De ahí que se conozca como la parábola del joven rico o del príncipe rico. Es interesante que llega corriendo, llega apresurado y arrodillándose delante de Jesús, mostrando reverencia y respeto como alguien superior, llamándole maestro bueno. Todo indica que era un hombre con un deseo legítimo de estar bien delante de Dios, y que pensó que Jesús tal vez le podía ayudar en su búsqueda espiritual. Y la pregunta que le hace es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el contexto, heredar la vida eterna y entrar en el reino de Dios son sinónimos de ser salvo. Usa los tres conceptos de manera indistinta. Y por la pregunta se puede ver que él reconoce que tal herencia no es algo que simplemente se recibe, sino que se obtiene a través de un proceso. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Sí? Cuando en realidad una herencia no depende de lo que haga el heredero, sino de la voluntad del que hereda, ¿no? Jesús le responde, en primer lugar, aclarando el tema de maestro bueno, para después tratar con su pregunta. En el versículo 18 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Parece que Jesús le quiere dejar claro que nadie puede alcanzar el estatus de bueno en el sentido estricto, por aquello de que este hombre esté pensando que puede acceder a la vida eterna por su bondad. Y no es que Jesús esté negando su propia bondad y deidad.
No está diciendo yo no soy bueno, no me digas maestro bueno. ¿Sí? Sino que está adoptando la perspectiva del hombre, la de que Jesús es un gran maestro bueno y que desea seguir sus pasos. Enséñame a llegar, ¿verdad? A ese nivel. El punto es que en comparación con la perfección de Dios, nadie es suficientemente bueno para heredar la vida eterna. En segundo lugar, Jesús le responde al joven rico en términos del cumplimiento de la ley de Dios, como diciéndole, tú sabes lo que Dios requiere de ti. Versículo 19 dice, los mandamientos sabes. Era obviamente alguien que conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos. Por eso la respuesta de Jesús es afirmativa. Ya sabes los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, es decir, no codicies, honra a tu padre y a tu madre. Si se trata de lo que tú puedes hacer para heredar la vida eterna, piensa en primer lugar qué tan obediente has sido. Y no es que Jesús esté promoviendo la salvación por obediencia, porque nadie podría salvarse, sino que quiere sacar a relucir lo que este hombre pensaba acerca de sus propios méritos para salvarse. Versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús ya tenía, ¿verdad?, el discernimiento, la idea de más o menos para dónde iba este joven rico con su pregunta. Si ya he cumplido con todos los mandamientos, ¿qué más puedo hacer? A lo mejor solamente esperaba que le dijera, ya estás dentro, ¿verdad? No te preocupes por nada. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios prometió a Israel vida y bendiciones en la tierra si le amaban y obedecían sus mandamientos. Y por lo visto este hombre tenía confianza en haber vivido una vida de rectitud ante Dios. ¿Qué tan cierto era esto? Pues no sabemos. Solo podemos decir que comparativamente pudo haber sido un hombre piadoso. Al parecer era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que pensaba en las cosas espirituales, en el destino eterno de su vida. Trataba de cumplir lo mejor posible con los mandamientos divinos. Nosotros sabemos que no hay justo, que todos hemos pecado, pero este hombre tal vez pensaba que estaba por encima del estándar. Quizás no estaba diciendo, es que lo he cumplido a la perfección, pero volteaba a su alrededor y decía, pues creo que estoy por arriba, ¿verdad?, de la mayoría de la gente. Y se consideraba obediente en ese sentido. Por la respuesta seguida de Jesús, podemos decir que en realidad no se trataba de una actitud arrogante de parte del joven. Además, en el relato de Mateo dice que es él quien pregunta si aún le faltaba algo. Y dice, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Parece que era sincero en su búsqueda. Y en el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. O sea, como Jesús se le quedó viendo a este hombre, amándolo. Es decir, sintiendo verdadera compasión por él. Pues todo indica que era alguien que sinceramente anhelaba su salvación y hacía todo lo posible por estar en posición de obtenerla. Pero al parecer, Jesús intencionalmente dejó fuera el mandamiento más importante de todos. El primero y más importante de los mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas.
Así que una vez que el joven afirma haber guardado todos los mandamientos que Jesús le planteó, entonces le pone una prueba. Y en la segunda parte del versículo 21 dice, y le dijo, pues una cosa te falta. Si estás preguntando qué te falta, bueno, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Mateo agrega, si quieres ser perfecto, ¿sí? Ya si lo que tú estás buscando es la perfección, dice, mira, vas bien, pero si realmente quieres ser suficientemente bueno, si pretendes ser perfecto en la construcción de tu camino al cielo, te falta una cosa, una sola cosita. ¿Sí? Deshazte de todas tus posesiones y sígueme tomando tu cruz. Este hombre se jactaba de haber obedecido los mandamientos desde su juventud, ¿verdad? Pero no tenía en cuenta que la obediencia inicia con un corazón rendido a Dios, dispuesto a amarlo por sobre todas las cosas. Y ciertamente le faltaba algo para ser perfecto. Y ese algo era nada menos que lo más importante y fundamental. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y aquí tenía la oportunidad de recapacitar y reconociendo su lejanía con la verdadera perfección, arrepentirse y clamar por perdón y misericordia. Ahí estaba la oportunidad. De una manera muy amorosa, Jesús lo confronta con su realidad, que iba mucho más allá del tema de las posesiones, de la riqueza. Era qué representaba eso para él en relación con su amor a Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La realidad salió a la luz. Jesús le puso una prueba y reprobó. Él estaba dispuesto a hacer algo para ganarse la salvación. ¿Qué me falta? ¿Qué más puedo hacer? Pero no estaba dispuesto a abandonar su vida actual. Amaba más sus posesiones aquí en la tierra que el tesoro en el cielo. Se amaba más a sí mismo que a Dios, incumpliendo con el primer y más importante de los mandamientos. Se jactaba de haber cumplido los mandamientos que tienen que ver con portarse bien, pero reprobó en cuanto al amor a Dios por sobre todas las cosas y dice que se fue triste. Y eso indica que fue él mismo quien se excluyó del camino trazado por Jesús para la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo quería lograr a su manera y no a la manera de Dios. Él tenía un camino trazado, solamente quería que Jesús le dijera, vas muy bien, nada más haz esta cosa más o este sacrificio adicional o lo que sea, y mira, ya estás dentro. ¿Sí? Pero no fue así. No fue así. Y aquí el ancla que mantenía a este hombre alejado del Señor era su confianza en las posesiones que tenía. Pero para cada uno puede ser algo distinto. Cualquier cosa que esté por encima de su amor por el Señor. Puede ser el estilo de vida al que está acostumbrado y no quiere dejar. Pueden ser relaciones indebidas. Pueden ser tantas cosas.
sobre todo el amor a uno mismo, más que a Dios. Esta es una realidad que en esta época, en la conmemoración de la Semana Santa, se ve por todos lados. La gente está dispuesta a hacer cosas para Dios, pero no a dejar su vida para seguir a Cristo. Algunos se flagelan para identificarse con Cristo en su sufrimiento, pero no están dispuestos a rendirse a Él, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en que su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Al principio de su ministerio, Jesús apunta hacia las dos cosas que son necesarias para recibir el reino de Dios: arrepentirse y creer en el Evangelio. Tal como lo vimos también en el discurso de Pedro. Arrepentirse y creer en el Evangelio. El joven rico no estuvo dispuesto a ninguna de las dos. Se creía demasiado bueno como para arrepentirse. Y tampoco creyó quién era Jesús en el sentido del Salvador. Él simplemente lo veía como un maestro, alguien superior, alguien de quien podía aprender, de quien podía trazarle el camino para lograr su propia salvación. Jesús ahora se vuelve hacia sus discípulos y ofrece un comentario sobre la escena que se acaba de producir delante de ellos. Nos lleva a nuestra tercera parte, que es haciendo posible lo imposible. Haciendo posible lo imposible. Dice el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Jesús capitaliza el incidente con el joven rico, hablando a sus discípulos acerca de la dificultad que el apego a las posesiones materiales presenta para entrar en el reino de Dios. En este caso, el apego a las posesiones materiales, pero a fin de cuentas se trata del no estar dispuesto a dejar la vida propia, los deseos personales. Y primero habla de lo difícil que es para los que tienen riquezas. Y después aclara que es acerca de los que confían en esa riqueza. Y si esto lo ilustra en el versículo 25, dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y si estás esperando que te diga qué quiere decir esto, te voy a decepcionar. No sé. No sé. A esta ilustración se le ha tratado de encontrar alguna explicación en base a la cultura de aquel tiempo. Ha habido muchas teorías. ¿Cuál de ellas es la verdad? No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que quiere decir. Enfatiza la imposibilidad de la salvación para alguien que confía en sus recursos o en sí mismo. De ahí que los discípulos se asombraran aún más diciendo en el versículo 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, era tan exagerada la ilustración que para ellos fue así como un balde de agua. Entonces, esto no nos da mucho ánimo, ¿verdad? Pues, ¿quién? ¿Quién podrá ser salvo? Para los judíos la riqueza estaba asociada con la bendición de Dios.
Así que los discípulos reaccionaron con asombro y consternación a la declaración de Jesús. Si este hombre, ¿verdad? Si este hombre que aparentemente ha cumplido con los mandamientos toda su vida y que ha sido bendecido por Dios con grandes riquezas, no puede salvarse, pues, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Quién podrá ser salvo? La respuesta sencilla es que humanamente hablando, nadie puede ser salvo por sus propios méritos y recursos, ya que nadie cumple cabalmente con los mandamientos de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano que ha existido y existirá. Nadie puede ser salvo por sus propios medios. Pero, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quieren una buena noticia? Ahí está. Ante la imposibilidad está la posibilidad. No por el hombre, sino por Dios. Ese es el clímax de la enseñanza. Aunque nadie puede salvarse por sus propios medios, Dios ha proporcionado la manera de que esto sea posible. Y de eso se trata el Evangelio. De eso se tratan las buenas noticias de salvación. Que lo que es imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible a través de la persona y la obra de Cristo, quien vino a dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata la Semana Santa. No solo recordar con tristeza el sufrimiento de Jesús, nos debe conmover, ¿verdad? El que haya sufrido tanto. No solo alegrarnos en el hecho de su gloriosa resurrección. Claro que nos alegramos que la muerte no le pudo contener. Sino de que en Cristo Dios ha hecho posible lo que era imposible para el hombre, su salvación. Esas son las buenas noticias. ¿Quién pues podrá ser salvo? Déjenme decirles. Y recuerden, ahí está la pregunta en el aire, ¿quién es Jesús? Y Jesús diciéndole a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera y resucite. Y ellos así como que, o sea, ¿cómo está eso? ¿Para qué? Es ese glorioso intercambio, como dice el canto, ¿verdad? Que a veces cantamos aquí, tan bello, que dice, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Y aquí sí tenemos que reconocer que hay un solo bueno y justo, ¿verdad? Jesucristo. ¿Cómo puede ser que tuviera que morir por el más vil pecador? ¿Cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él? Su rectitud por la fe mía es, ¿verdad? O sea, su justicia es aplicada sobre mí y mis injusticias él las llevó en la cruz. Y continúa el canto diciendo, aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él.
Es un glorioso intercambio. Él dando su vida por tus pecados y tú recibiendo su justicia para que puedas ya no decir qué más me falta, porque ya no te falta nada si estás en Cristo. Y el joven rico se excluyó de esta bendición porque pensaba en qué es lo que él podía hacer para alcanzar su salvación. ¿Qué me falta? Y no estuvo dispuesto a abandonarse en la gracia de Dios, prefiriendo mantener su vida y privilegios actuales y buscando por sus propios méritos ganarse un lugar en el cielo. Algo imposible de lograr, tal como dijeron y respondieron los discípulos. Ese es el problema de las religiones, que no descansan en la suficiencia de la persona y la obra de Cristo para salvación, que promueven la necesidad de que el hombre haga algo para estar en condición de heredar la vida eterna, cosa que jamás llegará a satisfacer la perfecta santidad que Dios demanda. Si tú no entiendes eso, no has entendido la obra de Cristo en la cruz. Jamás vas a poder satisfacer la demanda de perfección, de una perfecta santidad y pureza de Dios. Pero Cristo, ¿verdad? Pero Cristo sí la satisfizo, y en esa condición Él pagó, Él se sacrificó para que tus pecados fueran imputados a Él y su justicia te fuera otorgada a ti. Por gracia, no porque lo merecieras. Eso no es un glorioso intercambio. Injusto, ¿verdad? Injusto. Porque murió quien no tenía que morir, porque sufrió quien no tenía que sufrir. ¿Y quién recibe el beneficio? Todo aquel que en Él cree. Lo que sigue a continuación en el relato es básicamente la confirmación de parte de Jesús de que en el reino de los cielos perder es necesario para ganar. Lo ha venido elaborando de diferentes maneras. Dice el versículo 28 al 30, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer e hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Yo creo que como para desmarcarse del joven rico que fue incapaz de dejarlo todo para seguir a Jesús, los discípulos dijeron, ¿verdad? A través de Pedro: bueno, nosotros nada nos ha impedido seguirte. El hecho es que aquí estamos contigo. No es que se hayan despojado de todo, porque aparentemente seguían teniendo sus barquitos y algunos de ellos casa. Porque Jesús no le pide lo mismo a todos. Al joven rico le pidió que dejara todo porque sabía lo que había en su corazón. Pero hay otros ejemplos en la Biblia de que el Señor no pide dejar todo. El punto es la disposición. Estar dispuestos a dejar, abandonar todo lo que nos da seguridad para poderlo seguir. Así que en contraste con el joven rico que temía perder al dar todo para seguir al Señor, aquí Jesús le asegura a sus discípulos que la ganancia siempre será mucho mayor cuando se está dispuesto a dejar todo por causa de Él y del Evangelio. Y es importante lo que dice: tiene que ser por causa de Él y del Evangelio, no es por cualquier causa, sino para seguirlo a Él y servir a sus propósitos. Y las ganancias están tanto en el tiempo presente como en el siglo venidero, es decir, mientras sigamos aquí en este mundo y en la eternidad.
Perdemos para ganar. ¿Qué es lo que temes perder que Dios no te pueda suplir de manera mucho más abundante? Claro, no en el mismo sentido, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Temes perder una relación pecaminosa? Dios te puede dar una conforme a su voluntad que te será mucho mejor. ¿Temes perder a familiares y amigos por tu fe? El Señor te da una nueva familia en Cristo que te ama y a quien puedes amar y servir. ¿Temes perder tu trabajo que te compromete moralmente? El Señor tiene algo mejor para ti. No necesariamente porque vas a ganar más, sino porque te va a ir mejor conforme a sus propósitos. Vas a ser prosperado conforme a sus propósitos. ¿Temes que no te alcancen tus ingresos y por eso no participas en las ofrendas como deberías y en la ayuda a los necesitados? El Señor dice en Malaquías, pruébenme. Pruébenme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que temes perder? Pero lo más importante es la implicación eterna de dejar todo para seguirlo. Porque dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué es lo que venía buscando el joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Lo que él venía buscando resulta ser la herencia segura de aquellos que lo dejan todo para seguir a Jesús. Jesús lo dijo en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la ganará. El orden es inverso a los valores del mundo, contrario a la postura del joven rico que quería salvar su vida, pero bajo sus reglas y expectativas. De ahí que Jesús concluya esta enseñanza diciendo, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, en contraste con los ricos y poderosos, que parecen ser los primeros en la época presente, están aquellos que lo han dejado todo para seguir a Jesús, que se han abandonado en sus manos. Y esto conecta con el tema de recibir el reino de Dios como un niño, considerándose completamente desposeídos de todo recurso, como pobres en espíritu, en bancarrota espiritual y abandonándose en la gracia y bondad del Señor. ¿Cómo te acercas a Jesús? Piensa, medita, como un niño, completamente confiado en su gracia, o como el hombre rico confiando en tus propósitos, en tus propios méritos y recursos. La salvación no se puede obtener por méritos propios, ¿verdad? Porque nuestra obediencia a los mandamientos de Dios nunca será perfecta. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para hacer posible lo que era imposible para el ser humano. ¿Quién pues podrá ser salvo? Heredar la vida eterna, o dicho de otra manera, para ser salvo de la condenación eterna. Él vino, dice en Marcos 10:45, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatar a los pecadores. ¿Qué debemos hacer? Le preguntaban a Pedro ahí en Pentecostés ante esta realidad. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados.
¿Para qué vino? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de la fe en Cristo podemos ser salvos. Debemos venir a Él como niños, sin nada que ofrecer, sin nada de qué jactarnos, sin nada que negociar, solamente reconociendo que no merecemos la vida eterna, porque hemos ofendido a Dios. Presentarnos completamente desposeídos de todo mérito y recurso propio, reconociendo que somos incapaces de cumplir con las demandas de total pureza de parte de Dios, porque nada inmundo podrá estar en su presencia. Maravillosas noticias, ¿verdad? Maravillosas noticias. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Está muy difícil. No, no está difícil. Es imposible. No es la dificultad, es la imposibilidad. De ahí que la única manera de ser salvo sea poner tu confianza en Jesucristo, en el hecho de que Él vivió una vida justa que tú no podías vivir. Padeció, murió injustamente para que tus pecados fueran atribuidos a Él. Y resucitó y vive. Y porque Él vive y ha vencido a la muerte y al pecado, todo aquel que ha puesto su confianza en Él, tiene la seguridad de la vida eterna. No es qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, es en quién tengo que confiar. Oremos. Gracias, Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias porque nos recuerdas estas maravillosas noticias. Porque aquello que es imposible para el hombre, tú lo has hecho posible. Al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por los pecadores. Ayúdanos, Señor, a tener una fe como la de un niño, para abandonarnos en tu gracia y recibir tu bendición. Te alabamos por ello, Señor. Reconocemos que solo tú y solo tú mereces toda la gloria y toda la alabanza. Amén.